Este fanfic no es mío, es de Alexander Asensio 2005. En la descripción les dejo el link de la historia. Petra si se olvidara. Alexander Asensio 2005 resumen. Natsuki Subaru ha sido olvidado por el mundo, lo que llevó a su muerte permanente por parte de sus amigos aliados. El mundo ahora sin la intervención de su héroe se ve condenado a la destrucción, pero una oportunidad se ha logrado a través del sacrificio de muchos, una oportunidad de enviar a alguien a un momento específico del pasado para evitar la tragedia. Se ha logrado la elegida de para la misión la persona más fuerte actualmente. Petra Leite, ¿logrará Petra salvar a su héroe o estará condenado a sufrir el mismo destino? Notas. Francamente no suelo escribir mucho y dejé de hacerlo hace un tiempo por falta de tiempo. Quise retomarlo. Es posible que esta obra contenga errores ortográficos, clichés literarios y contenido fantasioso mal escrito, pero es hecho con amor, así que léanlo y comenten con el mismo sentimiento. Cualquier comentario es bienvenido, por favor disfrútelo. Por cierto, ¿alguno sabe qué método sería el más efectivo para traducir la historia a otro idioma como el inglés? Capítulo 1. Supergigante rojo. Texto del capítulo. Las supergigantes son resultado de la evolución de las estrellas de alta masa. Cuando una estrella masiva evolucione y se le acabe el hidrógeno en el núcleo, la estrella se enfriará y se expandirá, igual que el Sol, pero ahora a tamaños increíblemente grandes. Será una supergigante roja. Un ejemplo bien conocido es Betelgeuse, en la constelación de Orión. Algunas supergigantes son estrellas muy variables, con variaciones bruscas y no periódicas. La fase de supergigante es muy rara, pues son fases rápidas de estrellas poco frecuentes. Pero su estudio es muy importante, porque estas estrellas son los antecesores directos de las supernovas de tipo segundo, fase a la que llegará la estrella cuando agote todo el combustible nuclear de que dispone. Hoy Petra tenía una sensación extraña en el estómago, había despertado temprano con un vacío en el estómago, como si le faltara una parte de sí. Por unos momentos la sensación permaneció, pero antes de que se empezara a preguntar qué era la sensación se desvaneció. Ella inició el día saludando a Frederica Neesama, luego se había preparado para cumplir sus labores como sirvienta de la mansión Niload, anteriormente Roswell. Todo estaba bien y la mañana transcurría sin problema alguno, pero aquel malestar en el estómago se empezaba a asentar minuto a minuto. Había empezado como un simple vacío que desapareció al poco tiempo, pero después de un rato la sensación había vuelto y permanecido. No era dolor físico lo que la molestaba, era que solo que la sensación parecía un mal presagio y eso perturbaba a Petra. Sentía que algo faltaba en su mundo, que éste se sacudía, que estaba incompleto. El mundo de Petra nunca había sido muy grande, para ella el mundo siempre había sido pequeño y completo. Ella era la única hija de la familia Leite, una familia simple que vivía en el pueblo de Erlam, un pueblo que se ubicaba en el territorio de Margrave Matters. Petra no era una niña que fue bendecida o que nació en una familia rica, simplemente era una niña un poco más astuta de lo común, de un pueblo común que tenía como sueño convertirse en sastre de la capital, por lo que era natural al despertar hoy se sintiera desconcertada. ¿Qué había cambiando en ese tiempo, que faltaba que la hacía sentir incompleta? ¿Por qué ahora trabajaba en la mansión? Se preguntó Petra en un momento de claridad. Ella no se queja del trabajo, claro, es un buen trabajo, le pagan bien, lo que significa ayudar a su familia y conseguir dinero para cumplir su sueño. La capital seguro que no era barata, puede pasar tiempo con la hermana Frederica y por sobre todo puede molestar a el Lord Roswell. Nunca le cayó bien, ya era un bicho raro desde antes, pero desde los sucesos del santuario había verdaderas razones para repudiarlo, pero eso no explicaba por qué ella empezó a trabajar en la mansión. ¿Qué olvidaba ella? Hoy algo es extraño, algo había cambiado. No hace mucho el campamento de la señorita Emilia había recibido la invitación de Anastasia Osin a la ciudad de Priestella, y este partió en busca de la posibilidad de negociar con la princesa Mercade por una nueva piedra de piroxeno para el gran espíritu de la señorita Emilia. Eso detuvo a Petra en seco. No se supone que el espíritu de la señorita era Beatrice, no. Ella había hecho un contrato con ella luego de la derrota de la ballena blanca y el arzobispo del pecado de la pereza, y después de luchar contra las maquinaciones de Roswell para venir a rescatar a los habitantes de la mansión. Eso era lo que realmente había pasado.
Para ella algo no cuadraba. Se supone que la señorita Emilia estaba completando las pruebas del santuario. ¿Qué significaba este gran agujero en su memoria? Porque recordaba dos cosas contradictorias entre sí. ¿Ella acaso recordaba mal lo que ocurrió? ¿Era esto lo que pasaba? ¿Era lo que provocaba el vacío en Petra? Su recuerdo estaba todos revueltos y confusos, como si una niebla no le permitiera ver lo que estaba al frente de ella. ¿Era esta la causa de su preocupación? Contrario a lo que esperaba, el descubrir el origen de su malestar no la calmó en absoluto, sino que simplemente aumentó su preocupación. Su frente ahora estaba fruncida con una preocupación era evidente y sus manos agarraban con fuerza su delantal. Ella realmente tenía un mal presentimiento. Frederica Baumann estaba preocupada. Hoy el día había transcurrido con lentitud y tranquilidad. Había despertado tranquilamente para ser saludada por su linda estudiante, pero con el paso del tiempo su Petra empezaba a verse más y más cohibida. Tal vez se sentía mal, o ella extraña a la señorita Beatrice y su separación había empezado a afectarle. Ella era cercana después de todo. Algo en el desayuno le sentó mal, o tal vez solo estaba malhumorada hoy. Frederica. Petra. ¿Te sientes bien? Petra. Ella la había ignorado totalmente. No era muy usual que Petra la ignorara de esa forma. Podía recordar claramente las ocasiones en las que la niña la había ignorado y todas esas veces era porque algo afectaba su humor. Era claro que algo pasaba. Frederica. Petra. Intentó volver a llamarla, pero el resultado fue el mismo. Hoy ella estaba en su mundo y Frederica no podía permitir eso. No es posible alcanzar la perfección, pero uno siempre debe aspirar a ella. Esa es la forma de vivir de una maid. Frederica se acercó rápidamente a su menor y la tomó de un hombro firmemente y eso por fin la sacó de su entumecimiento. Un par de grandes ojos aguamarinos ahora la miraban con sorpresa, como si ella hubiera aparecido de la nada. Petra. Frederica Neesama. La niña parecía confundida. Eso simplemente confirmaba la sospecha de que algo le pasaba a Petra. Frederica. Petra, ¿te sientes bien? ¿Algo te preocupa? Petra. Es solo. Ella no parecía cómoda compartiendo lo que le pasaba. Tal vez deberían ir a algún lugar más privado, por lo que Frederica tomó la mano de Petra y empezó a caminar en dirección a un cuarto donde podrían conversar con un poco más de privacidad. Petra. Neesama. ¿Qué haces? La niña ahora estaba más confundida, pero no se resistió. Ella confiaba en Neesama después de todo. Frederica. Pareces un poco cansada. ¿Qué tal si tomamos un descanso para beber té? Fue la excusa que ella empleó para poder hablar tranquilamente con Petra, y para calmar a la niña le regaló una linda sonrisa. Petra no era tonta, en realidad ella era la niña más inteligente del pueblo, por lo que rápidamente entendió las intenciones de Neesama al momento, por lo que accedió y la siguió sin oponer resistencia. Al momento de entrar al cuarto, Neesama la llevó a uno de los muebles de la habitación, donde le pidió que tomara asiento. Se ausentó rápidamente en busca del té. Ahora Petra estaba en total silencio en cuarto donde estaba sola. Ella era tan obvia que su hermana había parado sus labores para hablar. El silencio provocó una ansiedad que rápidamente la incomodó, por lo que decidió tomar el delantal de su uniforme y apretarlo mientras se concentraba en observarlo como si fuera la única cosa en el universo. Fue tal su concentración que no notó el regreso de su hermana, y como ella se sentó a su lado y preparó el té tranquilamente antes de sacarla de su ensimismamiento. Había un silencio tenso en el cuarto, que finalmente cesó cuando Frederica decidió romperlo con una pregunta. Frederica. ¿Qué ocurre? Petra estaba aún más ansiosa luego de esa pregunta. Ella no sabía exactamente qué contestar, qué se supone que debía responder. Tal vez solo tenía que decirle a la hermana cómo había despertado hoy y cómo sus recuerdos ahora estaban revueltos, o simplemente decirle que se sentía mal. Frederica. ¿Te sientes mal? Tal vez extrañas al resto del campamento o a tus amigos. ¿O alguien te hizo algo? Te juro que si fue Clint lo mató. Frederica empezó con su parloteo preocupada por Petra mientras juraba matar por ella. Eso hizo que una risa reprimida saliera. Nunca había visto a su hermana jurar matar a alguien. Era algo refrescante, y eso afianzó su confianza en ella. Confiaba en su hermana, por lo que para calmar su ansiedad, decidió decirle la verdad a Frederica Neesama. Petra. Es solo un mal sentimiento. Me levanté con un vacío que luego fue empeorando con el paso del día. Yo estuve pensando en qué lo provocaba y me di cuenta que mis recuerdos no cuadraba con lo que recordaba Frederica.
Oh, cariño, no tienes que preocuparte por eso, era una situación de estrés, no creo que puedas confundir cómo pasaron los eventos. Frederica calmó con tranquilidad sus preocupaciones mientras a su vez le daba un abrazo. Petra no se sentía muy convencida con esa explicación, pero decidió confiar en su hermana, por lo que asintió y se dejó mimar por Frederica, y el vacío en ella parecía desvanecerse. El consuelo de su hermana la calmó un poco, pero muy en el fondo una parte que ella ignoraba, sabía que el vacío no había desaparecido. La ansiedad de Petra se había calmado, ahora con una energía renovada decidió continuar con sus labores diarias, ya había completado la mayoría de tareas de la mañana, que no requiriera acercarse a Lord Rosoal, pero ya era hora de despertarlo, por lo que ahora, tenía que levantar a Ram para ayudarle a preparar al payaso y servir el desayuno. Se dirigió al cuarto de Ram, y al llegar con total sangre fría, abrió las cortinas de su cuarto, lo que hizo que Ram soltara un gemido de molestia, mientras se cubría con sus cobijas. Petra. Buenos días, Ram, ya es hora de ayudar a preparar a Lord Rosoal. Ram. Rosoal-sama desea dormir hasta tarde. Petra. Yo creo eres tú la que quiere dormir hasta tarde. Ram. No contradigas a tus mayores. Petra. Mi única mayor es Frederica Nee-sama, levántate ya. Ora. Petra jaló con fuerza el edredón hasta que logró arrebatárselo a Ram. Esta la miró con una mirada de muerte. Petra respondió sacando la lengua en un gesto de burla. Petra. Te espero en la puerta de Rosoal, y sin decir nada más salió de la habitación de Ram. Ella se dirigió a la parte trasera de la mansión donde ahora se encontraba una pista de obstáculos para el entrenamiento. Tenía tiempo que podía perder mientras esperaba a que Ram se prepara y visitará a su hermana antes de ir a donde Rosoal, y este lugar la calmaba y le vendría bien un momento para respirar aire fresco. ¿Por qué ir a ese lugar en específico? Ella no tenía razones muy importantes, solo recordaba un dolor le atravesó antes de ser derribada por el malestar. ¿Qué pasó?, se preguntó. El mismo dolor que había estado teniendo toda la mañana había vuelto y esta vez golpeó con fuerza tal que hizo vomitar a Petra. Como pudo se levantó y se dirigió a un baño, no sin antes darle una última mirada al campo. Ella lavó su boca y tomó un poco de agua. Por un momento pensó en decirle a Frederica, pero la idea de molestarla más hoy no le agradaba, por lo que decidió ignorarlo por ahora y seguir con su trabajo. Si se volvía a sentir mal entonces se lo mencionaría, pero por ahora lo mantendría en secreto. Cuando se dirigió a la habitación de Lord Rosoal, Ram ya estaba esperando en la entrada y la miraba con una mirada de reproche, por lo que aceleró el paso y procedió a dar una disculpa rápida. Ram la miró por un segundo antes de apartar su mirada de la niña y abrir la puerta. Ram. Petra. Buenos días, Rosoal-sama. Rosoal. Saludaron al señor de la mansión desde la entrada de sus aposentos como todas las mañanas, pero nunca llegó una respuesta del típico acento de Rosoal. En cambio solo lo vieron sentado mirado a su ventana en total silencio. Ram. Señor Rosoal. Rosoal. Ram intentó volver a llamar a Rosoal, pero el resultado fue exactamente como el anterior, lo que la llevó a levantar las cejas con preocupación. Ambas miraron al Lord antes de que decidieron acercarse. Ram. Con permiso, habló Ram esperando ahora una respuesta, pero nuevamente el señor no respondió. Cuando se acercaron lo suficiente Rosoal por fin hizo algo, pero eso solo sirvió para preocupar más a ambas sirvientas. Rosoal se veía absolutamente terrible. Para resumirlo, se veía como un hombre al que se le había arrebatado la vida, o como mínimo traumatizado por algún horror cósmico, su cabello suelto y hecho un desastre como si un espíritu de viento se hubiera tomado como un trabajo personal volver el cabello de Rosoal una pesadilla. Su maquillaje no estaba puesto pero su piel estaba tan pálida que no se necesitaría poner ninguna capa de base para hacerlo lucir su aspecto tradicional. Sus labios secos y agrietados lucían un rosa pálido y su mandíbula estaba separada como si le faltara fuerza para cerrarla. En su mentón pequeños cabellos de tamaños irregulares le daban una apariencia antiestética. Las mejillas ahora se veía demacrado casi como la de los muertos por inanición. Sus pómulos que tenían las peores ojeras que una persona podría describir y lo más aterrador eran sus ojos desprovistos de cualquier ápice de vida en ellos y que decorado por sus cejas en ceño y sus ojeras ahora parecían hundidos en desesperación. Si no fuera por el movimiento provocado por su respiración, bien se le pondría confundir con un cadáver cruel.
Él las miró por un momento como buscando algo antes de devolver su mirada hacia la ventana, y fue por el silencio que les había provocado el shock, que pudieron escuchar lo que dijo en un susurro que podría confundirse con las últimas palabras de un moribundo. Roswell. ¿Por qué, te olvido, mías que le había pasado a Roswell en una noche para dejarlo en un estado tan vulnerable? La luz era débil, y en el aire seco. El lugar era frío y solitario. La iluminación débil del cristal brillaba contra las paredes y el suelo de piedra. El viento que encontró su camino al subterráneo estaba soplando, el frío le hizo recordar el Atsumaki de Puck. Buenos tiempos. Natsuki Subaru siempre terminaba en una mala situación una tras otra, no es que realmente las buscara activamente, solo llegaban a él y normalmente podía manejarlas, pero ahora podía decir con certeza que se le había salido un poco de las manos. Su viaje a Priestella transcurría sin problema alguno antes de que el maldito culto de la bruja atacara la ciudad. Él realmente quería un viaje tranquilo y sin problemas, pero el mundo lo odia, y decidió organizar un ataque terrorista solo para molestarlo. Como siempre, él había logrado evitar la mayoría de las consecuencias con un par de muertes suyas de por medio, y cuando ya casi logra repeler el culto, venciendo a codicia y espantando a lujuria, el maldito diablillo que era Gula se apareció de la nada y se comió su nombre. De verdad se preguntaba cómo se movió. El tipo literalmente se teletransportó a su lado y lo tomó del brazo. Antes de poder reaccionar, el tipo dijo su nombre y se lamió la palma de la mano y desapareció con la misma rapidez con la que apareció. Al principio pensó que el bastardo había fallado en su ataque antes de darse cuenta de que se habían comido su nombre y ahora nadie lo recordaba, y el recuerdo de cómo se dio cuenta no fue nada agradable. Él solo se acercó a Emilia después del susto de muerte que había recibido, y al tratar de hablar con ella las palabras que recordaría como las más dolorosas salieron de su boca aún. ¿Quién eres? Ella parecía tan confundida como él asustado. Fue ese el momento en que se dio cuenta de que se comieron su nombre. Para empeorar las cosas, Beako apareció y lo atacó mientras lo llamaba arzobispo del pecado, lo que desencadenó en una lucha unilateral en la que trataron de matarlo, y cada vez que abría la boca para tratar de explicar tenía que esquivar un aluvión de ataques con toda la intención de matarlo. En algún momento dentro de su lucha por la supervivencia, Emilia logró acercarse y conectarle un jab en la mandíbula, mandándolo a dormir y rompiéndole la mandíbula. Maldita sea, entiende que la situación no exactamente la mejor para tratar de tener una charla, pero denle un respiro. Ahora despertó en un calabozo subterráneo atado con cadenas, con la mandíbula rota y con la gente creyendo que era un arzobispo. Realmente era un milagro que estuviera vivo. Bueno, mi posición no podría ser mejor. Esto escaló de una manera desmedida, pensó sarcásticamente antes de mirar al techo asimilando la situación, y la poca iluminación. Una luz roja en el techo le llamó la atención, casi parecía una estrella, pero era imposible que fuera una porque estaba bajo tierra. La luz se le hacía familiar, pero antes de tratar de teorizar qué eran, los sonidos de pasos sonaron. Bueno, en otro momento podría preocuparse por banalidades, en este momento debía concentrarse en salir de la situación sin que le estallara en la cara. A real